al 01800-711-1110. Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, y Radio Red presentan Religiones del Mundo. El programa que profundiza el concepto de fe, recorriendo creencias, ritos y expresiones del fervor religioso de los distintos pueblos del mundo. Un programa que hay que escuchar para creer. Con el análisis preciso de Bernardo Barranco. Religiones del Mundo. Con el prestigio Radio Red. El pasado 15 de diciembre, los diputados aprobaron una reforma al artículo 24 de la Constitución mexicana, introduciendo el concepto de libertad religiosa. Tanto por la forma en que se procesa dicha reforma como los contenidos, han levantado muchas polémicas, protestas, cuestionamientos entre organizaciones civiles, actores políticos, intelectuales, líderes de opinión y asociaciones religiosas. A fines de año realizamos un primer balance, de bote pronto de dicha reforma. Pero esta noche volvemos al artículo 24 escuchando nuevas voces, opiniones. Así es que la reforma al artículo 24, segunda parte, aquí en Las Religiones del Mundo de Radio Red. Muy buenas noches, bienvenidos a Religiones del Mundo, como cada martes desde hace 16 años. Nos adentramos pues a un pozo infinito de posibilidades de interacción entre las creencias, las religiones y nuestra vida cotidiana. Vamos a dar una segunda vuelta al artículo 24, porque es una reforma que ha causado mucha polémica. Si usted, amable radioescucha, seguramente lo sabrá. Generalmente el auditorio de Religiones del Mundo está informado al respecto, pero si usted no tiene la información, el 15 de diciembre la Cámara de Diputados hizo cambios constitucionales. Una reforma al artículo 24 en la que cambia a grosso modo la noción de libertad de creencias por el concepto de libertad religiosa. Usted diría, bueno, pues esto no tiene, ¿qué tiene? Pues tiene mucho de trasfondo. En la redacción al artículo 24 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de culto, de conciencia y de religión, y a tener o a no adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de una práctica individual o colectiva, etc. Este es uno de las partes, que están agregadas y que esta iniciativa va a pasar a la Cámara de Senadores. Lo que aparentemente es una actualización o una modernización ha desatado muchísimas polémicas. Primero por la forma en que se procesa el artículo. Es una forma violenta en términos de Cámara, en términos... fue una especie de albazo. De la noche a la mañana se presenta, hay un acuerdo entre el PAN y el PRD, la discusión es álgida, el PRD, el PT se inconforman, toman varias veces la tribuna, son varias horas de discusión, el 80% de las discusiones giran en torno al procedimiento parlamentario que está viciado y muy poco se entra sobre el tema. Una vez que se vota, fruto de algunas negociaciones, entonces es cuando empieza un análisis crítico, no solamente de la forma, sino de lo que representa.
Aquí tuvimos una reflexión con Roberto Blancarte, con Helio Masferrer y con el padre Manuel Corral, en donde a grosso modo se planteaba que esta reforma, si bien en un primer momento no representa cambios sustanciales, pero sí cede a una aspiración y a una presión política por parte del clero en este país. Entonces hay una primera cuestión. Y una segunda cuestión es el que se podría abrir la puerta para que en el futuro existieran cambios al artículo 3 para introducir educación en las escuelas y también en otros artículos, sobre todo en términos de medios de comunicación. Bueno, el tema de esta noche es escuchar otras voces. Vamos a escuchar La Luz del Mundo, que sacó un desplegado muy fuerte. Vamos a escuchar también a otras iglesias cercanas o lejanas a la Reforma, diferentes puntos de vista, tratando de enriquecer y entender la pluralidad y la complejidad que hay detrás. Así es que nos vamos en un momento y vamos a escuchar a La Luz del Mundo. Vamos con Eliezer Gutiérrez Avelar. Él es vocero de la Iglesia La Luz del Mundo y, como le decía, hace unos días tuvo un texto fuerte, un texto crítico sobre el tema. Eliezer, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Bernardo? Muy buenas noches y un saludo a todo tu auditorio. No, muchas gracias por atender nuestra llamada y dar nuestro punto de vista. Hay un texto que ustedes publicaron hace unos días, en donde la sensación que da después, además toda una página del Universal, es de que detrás de estos cambios hay una especie como de conjura, hay una especie de conspiración por parte de la Iglesia Católica, que al transformar el artículo 24 constitucional está dando pasos importantes para reposicionarse política y socialmente en la sociedad, en el ámbito educativo, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de acceso a un financiamiento especial como hay en Europa a los miembros del clero. Y en el desplegado, muy claramente ustedes, como Iglesia Luz del Mundo, se deslindan críticamente de esta postura. De la reforma. De esta reforma. Ahóndanos un poco más. Efectivamente, es, podríamos decir, un cambio inocente, o detrás de esta postura hay este plan, podríamos decir, casi, pues, si no diabólico, pero sí conspirativo de transformar y de posicionar la Iglesia Católica. Bueno, mira, efectivamente la Iglesia La Luz del Mundo hizo un desplegado que fue público en el periódico Universal y en algunos otros diarios de circulación nacional, en donde lo que la Iglesia La Luz del Mundo hace es denunciar la intención que hay en la reforma al artículo 24 constitucional. Nosotros estamos convencidos, en base a las pruebas que aportamos en el desplegado, de que esta no es una reforma inocente como se menciona, sino que hay una intención. Cuando nosotros analizamos el proyecto de decreto del artículo 24, porque de pronto parece que toda la reforma quisiera reducirse a lo que es la minuta que se envió al Senado, donde efectivamente al parecer es algo de no mayor trascendencia, pero lo que pasa es que esa minuta se da originada por un proyecto de decreto, que es donde el legislador manifiesta la intención que le lleva a hacer la modificación al artículo constitucional, y donde efectivamente plasma sus intenciones. Cuando nosotros analizamos esto, nos encontramos allí en la página 24, la página 20 del decreto, del proyecto de decreto del artículo 24, y nos topamos con lo siguiente, dice: con estas premisas
es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. Asimismo, a la luz de él se requerirá tanto la revisión de los artículos 3º, 5º, 27 y 130, como de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el Diario Oficial el 15 de julio de 1992, y del Reglamento de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Es decir, la reforma del 24 constitucional pretende, como lo dicen quienes proponen esta reforma, introducir un término que es un término muy noble, con el que nosotros no tenemos ningún problema. Estamos nosotros a favor de la libertad religiosa, pero se introduce este término de una manera sesgada para que desde aquí, y cito textualmente, a la luz de él se requerirá la revisión de los artículos 3º, 5º, 27 y 130. Sí. Quienes conocen de la materia saben que en estos artículos se implica toda la doctrina del Estado laico. Uh-huh. Es decir, se introduce el término de libertad religiosa para posteriormente revisar y modificar estos artículos. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, el luego, artículo entonces, 3º, por ejemplo, es el artículo 3º que se refiere a la educación laica. 5º se refiere a las profesiones. Así es, el artículo 24 a la libertad de creencias, como está actualmente. Claro, el 27 la propiedad. 130, y el 130 todo lo que existe en la legislación en materia de libertad religiosa. Ahora, Eliezer, hay posturas, por ejemplo, Blancarte ha aplaudido en 2 ocasiones en sus editoriales este documento como inteligente, pero también otros lo han planteado como exagerado, diciendo que no está planteado como tal, que son consideraciones, que en el fondo la fundamentación de los cambios no tienen un valor jurídico, lo que tiene el valor jurídico es lo que se envía al Senado. No se está cambiando el artículo 3º, no se está cambiando el 130, y que por lo tanto es una exageración plantear que con esto se quiere desmantelar, como ustedes dicen, el Estado laico. ¿Qué dice la luz del mundo, qué dice Eleazar frente a estos planteamientos críticos? Pero también, debo decir, ha habido planteamientos favorables a su desplegado. Claro, sí. La posición de Roberto Blancarte, hemos leído también algunos otros editorialistas y algunos otros grupos que se han planteado aparte a favor de la postura de la Iglesia, ¿verdad? Y efectivamente hay algunos que piensan que esto no tendrá mayor relevancia. Hay quien dice que el proyecto de decreto no influye nada. Sin embargo, hay que hacer una precisión. Mira, cuando alguna situación de un artículo es llevado a analizar ante la Suprema Corte de Justicia o alguna otra instancia donde se quiere ver cuál es el espíritu del legislador, qué quería decir, si de pronto tenemos un caso particular que se va a analizar y el artículo en cuestión se ve impugnado, ¿en base a qué se analiza la legalidad o el espíritu del artículo? Pues en base al proyecto de decreto, para ver cuál es la intención del legislador. Así es como se dice que es el espíritu de la ley, la intención del legislador. ¿En cuál es el primer antecedente? Pues el proyecto de decreto, por una parte. Por otra parte, si no fuera la intención de desmantelar al Estado laico, pues no se diría. Y si se dice en el proyecto de decreto de manera clara y categórica, como te lo acabo de leer y conoces, y el documento por otra parte está en la Gaceta Parlamentaria, que es el órgano de difusión oficial de la Cámara de Diputados, precisamente para plantear estos proyectos y hacer las adecuaciones o modificaciones que fueran pertinentes, pero está ahí todavía. Si nos vamos a la votación del día o al documento que nos relata la sesión del día, tenemos el documento y lo que te estoy leyendo es lo que está ahí. Sí, dice, y además lo plantea muy claramente, es decir, dice por el momento, ¿no? Se reconoce el documento, como dices tú, en el espíritu del documento,
que dice que por el momento pues no existen las condiciones para ir más allá, sino simplemente es el cambio. Introducir ese término para que después, ahora, desde allí, se pueda hacer una revisión. ¿Cómo evalúa Eliezer Gutiérrez Avelar, vocero de la Iglesia Luz del Mundo, la insatisfacción de la propia Iglesia Católica? Que bueno, salvo la arquidiócesis que sigue defendiendo, hay voces incluso católicas que incluso hablan de una vacilada, es decir, la insatisfacción con la que quedaron. Ellos hubieran querido un texto mucho más contundente. Quizás más generoso a sus pretensiones. Así ser, es, ¿verdad? más generoso, y dicen, pues así no nos sirve, es decir, y la conciencia de muchos actores religiosos católicos con la que he tenido oportunidad de hablar, de decir, pues, que esto es a mucho más largo plazo. Evidentemente las pretensiones existen, y no son nuevas, son públicas, están ahí. Es algo muy claro, y no es de hoy. Sí, no es de ahora. Ahora, la cuestión es... periodos cíclicos vienen otra vez a pedirlo, sí, y otra vez lo siguen pidiendo, y otra vez lo siguen pidiendo. Y la cuestión aquí es que, bueno, pues tú sabes muy bien, porque eres miembro de una iglesia, que la lógica de las iglesias son a largo plazo, nunca son, digamos, en términos de ciclos biológicos, como puede ser tu corta vida y mi corta vida. Es decir, pueden estar pensando que en 10, 15 años se da este marco. Pero hay otro elemento, y que muy brevemente me gustaría escuchar tu opinión. Aquí ya me quedó claro la intención del documento. Es un documento en donde advierte la intencionalidad que tiene claramente la Iglesia Católica, y que no es nuevo, una intencionalidad oculta, y que es abierta, es manifestarla. Así es. Ahora, la reacción, que ustedes también lo plantean en el texto, es una reacción de los mismos políticos. El PRI se fractura. Hay en sectores en el Senado donde le han dado pues prácticamente los días contados a esta reforma, dice, esta no va a pasar por ahí. El PRD también está planteando una especie como de trueque en todo caso. El artículo 40 donde se expresa claramente el tema del Estado laico, por introducir esta inocente modificación en el artículo 24, que entre comillas, y otros que dicen va para atrás, las dos se congelan. Ese es uno. Los partidos están, a excepción del PAN, los otros partidos están tanto fracturados. Dos, hay organizaciones de la sociedad civil, hay iglesias como la Luz del Mundo que se han expresado en contra, hay intelectuales, y algo que no estaba en el script, que son manifestaciones sociales, en Matamoros, en Guadalajara, en Veracruz. Es decir, hay movilizaciones. Lo que nos habla es un tema muy sensible. Así es. ¿Cuál es tu opinión? Muy sensible. Mira, aquí hablamos de algo que son las creencias, hablamos de la conciencia. Quien hizo este acuerdo, porque se hizo un acuerdo, por lo menos es la impresión que nos da, es un acuerdo de cúpulas, de élites. Quien negocia de esta manera las libertades de las personas, ignoró la sociedad mexicana. Se equivocó de tiempos. La verdad de las cosas es que nuestra sociedad, y es una grata sorpresa el ver cómo en diferentes ciudades de la República, a veces a través de las redes sociales, del internet, de todo esto, me he topado con una cantidad de comentarios donde se quejan, donde algunos lo ven desde su punto de vista y expresan su opinión de una manera muy, muy clara, muy vigorosa. Nos está reflejando que no estamos de acuerdo. La sociedad mexicana no está de acuerdo en que se negocie con nuestras libertades. Cuando hablamos de nuestros derechos, se pensó que nos iba a pasar eso desapercibido, que el albazo se iba a dar porque la sociedad mexicana es una sociedad desinformada, que no se interesa por sus libertades, pero la realidad es otra. La realidad es que vivimos en una sociedad ya diferente, ya no solamente es un asunto de iglesias. Hay grupos que desde su muy particular perspectiva y óptica, grupos de la sociedad civil, se dan cuenta que esto es algo que atenta contra sus propias expectativas de libertad y con la forma en que se definen y se conciben ellos en esta sociedad, y no están de acuerdo y lo están haciendo público.
creo yo que efectivamente esta situación no deja satisfecho a nadie. Quien pretendía una reforma más generosa no lo logró. Yo creo que incluso los mismos grupos que lo proponían están insatisfechos, y lo único que ocasionaron es una ruptura hacia el interior de sus partidos. Y desperdiciar la oportunidad que como país de entrar a debatir un tema a fondo, con altura, con profundidad, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista histórico, y yo creo que sobre todo fue la precipitación de los políticos que no miran más allá del corto plazo, que no miran más allá del proceso electoral. Eliezer, yo te agradezco mucho tus comentarios, vamos a escuchar otras voces, claro, pero me parecía muy importante que la expresión de la Luz del Mundo, que ha estado muy activa, que sigue estando muy activa, que se ha pronunciado públicamente como pocas iglesias, estuviera en un primer término aquí en las Religiones del Mundo. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Bernardo, estamos al pendiente. Buenas noches. Y bueno, nos vamos ahora a escuchar